¿Qué tal? ¿Cómo van? Qué bueno que una vez más podemos compartir la palabra de Dios. Dice un texto que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que reza de esta manera: Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. Y dice un poco más adelante: hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. Qué linda palabra, ¿no? Cómo es que Dios tiene preparada para nosotros que le amamos, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. ¿Cuáles serán las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos? Lo que viene en camino, ¿lo podrás capturar o te lo perderás? ¿Lo podremos captar o lo perderemos? ¿Seguiremos construyendo límites o muros detrás de los cuales, sentirnos seguros, o descubriremos lo que Dios tiene para nosotros? Son preguntas que es bueno que nos las hagamos, porque dice la Biblia que lo espiritual se acomoda a lo espiritual como lo natural a lo natural. Entonces este texto plantea vivir en una dimensión diferente, no desde la racionalización de las cosas, no desde la lógica, sino desde el punto de vista de cosas que nadie oyó ni nadie vio. Es como un misterio, es como que hay que tener una actitud superadora de toda nuestra razón. Pero es un texto desafiante, me encanta, ¿no? Porque nos lanza hacia el futuro, nos hace pensar en lo que viene, ¿no? Aún en medio de lo que estamos viviendo, nos hace pensar en lo que viene. Decía una persona, un hombre no envejece solamente por los años que ha cumplido. Envejece tal vez por los sueños que dejó en el camino. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿nos acomodaremos a los mejores consejos que alguien puede darnos para vivir mejor, o iremos en búsqueda de ese riesgo que significa aceptar, pero sobre todo buscar lo que el Espíritu tiene para nosotros? Las señales, las maravillas y los milagros que escapan a la razón. Pero no iremos detrás de eso. Así como hablamos en la semana acerca de la felicidad, eso será un resultado de esta búsqueda que en sí es extraordinaria. Por eso dice la Biblia: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y Él está dispuesto, vino como Jesús para mostrarnos su amor, y está dispuesto siempre a abrirnos sus brazos, a hacer que nosotros podamos descubrir sus propios secretos. El mismo Jesucristo dijo: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, estar en esa comunión con el Espíritu de Dios es aprender a que Dios nos revele aún las profundidades de su propio ser, y sobre todo las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hoy, en nuestro presente, podríamos decir que hay bastante movimiento emocional. A veces la lógica nos dice: no es momento, a lo mejor, para pensar un poco más allá. Pero el Espíritu de Dios sigue insistiendo, porque el Espíritu de Dios ha venido a nosotros, está en nosotros, y en Él están los secretos, aún de toda sabiduría, que la misma ciencia y la inteligencia humana nunca podrán comprender. Qué lindo que nosotros podamos no solamente salir de nuestras propias cuarentenas, de nuestros propios aislamientos, ¿no? Qué bueno que va a ser como ir sanándonos de a poco. En la semana me llamó un señor mayor, un poco más mayor que yo, bastante más mayor, un abuelito que me dijo: pastor, yo estoy y me siento mal. Y le pregunté por qué, qué pasa. Me dice: me cuidan tanto,
no puedo hacer nada, ¿no? Y la verdad, le tengo que confesar que me siento más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Entonces, como cosas que tienen que ver con buenas intenciones, con cuidados intensivos hacia los demás, cómo se tornan en una conciencia, a veces hasta de inutilidad, porque lo que siguió diciéndome el abuelo es: siento, pastor, que no sirvo para nada, ¿no? A lo cual, por supuesto, me permitió que yo pudiera con él descubrir que eso no es así. Pero en verdad, lo que nos está pasando tiene múltiples facetas y cada uno lo vivirá, como puede dar en este caso del abuelito, ese sentimiento a lo mejor de inutilidad, o, como nos pasa a muchos, un sentimiento de cierta pérdida, ¿no? De esa cosa que no nos permite ya hacer lo que hacíamos, por lo menos en su plenitud. Nos han cambiado un poco la vida. Por eso el costo emocional es mucho, hay sentimientos que aparecen y sobre todo el decaimiento, ¿viste? Como que las fuerzas a veces son un poco menos de las que teníamos. Por eso hay un texto precioso que te quiero recordar, que dice así, está en la profecía de Isaías, él dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y entonces sigue hablando y dice: los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto puede solo ser entendido desde esta casi analogía o metáfora, estos símbolos que, porque la verdad, deben ser entendidos así. Pero esto es exactamente lo que dice Pablo, ¿no? Que nosotros hablamos de parte del Espíritu estas cosas que son para los espirituales, para los que pueden captar exactamente lo que Él quiere de nosotros y lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Cuando Dios hace algo por nosotros, siempre tiene una proyección que es eterna y siempre va a tener una proyección sobre los hijos de los hijos de los hijos, y siempre va a ir dirigido a poder servirle de una manera que el mundo crea que hay Dios. Por eso nosotros debemos buscar y vivir en esa otra dimensión, que no es tan rara, pero que significa haberle dado absolutamente el control de nuestra vida a Dios. Es muy difícil. Hay que practicar, y en segundo lugar practicar, y en tercer lugar practicar. Pero qué bueno que cuando nosotros nos lanzamos a esta aventura, cuando lo espiritual se acomoda a lo espiritual, no solo lo natural a lo natural, entonces vamos a ver realizada esa obra de Dios. Por eso el salmista decía: confirma, Señor, la obra de nuestras manos. ¿Viste? El clamor de alguien que labura para Dios, que labura y labura y labura, pero no ve demasiados resultados. Es un tiempo especial para depender de una manera especial. No solo por ahora, porque estamos así aislados, parece, del mundo, sino porque las intenciones de Dios están vigentes para nosotros desde el primer día que Él conquistó tu corazón. Hablamos palabras espirituales de parte de su espíritu, así dice Pablo. Por eso nuestras palabras deben sanar al quebrantado de corazón, deben levantar al caído. Nuestras palabras llenas de la presencia de Dios deben ser palabras no solo sanadoras, sino que den de parte de Dios el propósito que la gente necesita para vivir. No basta solo con que la gente hoy se dé cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. Esta cuarentena nos ha enseñado muchas cosas. No basta solamente con eso, porque Dios tiene mucho más. Es ahí donde lo sobrenatural viene sobre lo natural. Es ahí donde el Espíritu va a gobernar la vida, momentos, ocasiones, citas que Dios va a hacer. Y sobre todas las cosas, lo que Dios hará, que es mucho más de lo que pensamos.
Así dice la palabra. Que Dios te bendiga y que juntos como equipo, como iglesia, podamos ser sensibles a esta voz, a esta palabra, a estas palabras del Espíritu, que deben conquistar nuestra mente, y a esta convicción en nosotros que nacimos con un propósito eterno, que nacimos para ponernos en las manos de ese Dios que nos ama y nos seguirá amando con un amor eterno. Dios cumpla su propósito en tu vida y en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y bendiga este tiempo y lo que viene.